Buenas noches, estimados amigos. Esta noche hablaremos de los mensajes bíblicos, como siempre relacionados con el pensamiento hebreo, porque la Biblia es un libro escrito con el pensamiento hebreo en el lenguaje hebreo y bajo estas costumbres del pueblo hebreo. Cuando nosotros vemos un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra y que te vaya bien. ¿A qué se refiere? Este pensamiento, este mandamiento, es un mandamiento que en realidad tiene que ver directamente y estrechamente con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que hemos acumulado en nuestra interioridad es el resultado de cómo fuimos engendrados, es el resultado de cómo crecimos en el vientre de nuestra madre. Si es que esa influencia que pusieron nuestros padres allí mientras estaba en el vientre de nuestra madre ha sido buena o ha sido mala. Si es que el momento en que fuimos recibidos en este mundo fue de alguna forma consolado después de un terrible sufrimiento como es el de venir, pasar a través de este túnel del paso entre un vientre en el que estábamos junto con nuestra madre a estar ahora completamente solos en el mundo. Y a veces los primeros instantes separados de nuestra madre, gritando en medio de muchos bebés, por ejemplo. Es decir, si hemos pasado momentos traumáticos o, por el contrario, fuimos recibidos con gran alegría, con un gran abrazo, con hermosas palabras que, aunque nosotros no las entendíamos, pero nuestra esencia sí, nuestro cuerpo, lo que somos, entiende esos gestos, entienden esos mensajes que nos dieron al inicio. Y durante los primeros años de vida, ¿qué tan felices fuimos? A todo este cúmulo de experiencias se le conoce como el padre y la madre. Si es que este padre y esta madre, vamos a poner por aquí padre, y su palabra en hebrea correspondiente, ¿no? Padre es Jochma, y le voy a poner a la derecha porque corresponde, perdónenme un momentito, entonces ponemos simbólicamente el Padre a la derecha, que en hebreo es Jochma, la sabiduría, ¿no? La sabiduría. Y luego vamos a poner aquí madre, que en hebreo es Bina, el entendimiento. Estos son principios fundamentales que tenemos que entender. Estos dos son parte de lo que llamamos las facultades intelectuales. Es decir, cuando en la Biblia encontramos estos términos padre y madre,
está hablando de nuestras facultades intelectuales. Estos dos elementos, desde luego que su figura son los principales eh, padres y madres nuestros, son nuestros padres físicos, padre y madre físicos, pero en la Biblia, en la Torá, estos se refieren a todo ese cúmulo de información que venimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Dijimos desde inclusive antes de ser concebidos, en el periodo 20 años antes, según Napoleón, cuando nuestros padres se estaban preparando para ser padres. Y luego, desde el periodo de fecundación, luego la incubación en el útero de nuestra madre, el nacimiento, el crecimiento, etcétera. Toda esa información que fue guardada por nuestros padres, adicionalmente a los genes que venimos arrastrando, todo eso se conoce como padre y madre. Si es que nuestro padre y nuestra madre fueron buenos o fueron malos, no importa. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Curiosamente habla así específicamente y dice, no dice a tus padres, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, dice primero, para que te vaya bien, para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. ¿Sí? Este mandamiento es un mandamiento para todos, sin opción a decir que no. Pero ¿por qué es un mandamiento? Porque nos conviene. Es decir, sin importar qué fue nuestro padre y nuestra madre, es obligación mía honrarlos porque de esta forma me conviene. Me conviene a mí por mi propia salud. Cuando nuestro padre o nuestra madre, nuestros padres han sido buenos o malos, si han sido malos, tenemos que revertir esta maldad de alguna forma, incluso aunque ellos ya no estén presentes. Es decir, en donde están presentes los padres, sean buenos o malos, van a estar presentes en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y allí nos van a seguir alentando o nos van a seguir destruyendo. Es decir, si hemos tenido un padre malo, este padre malo va a seguir metido en mi mente, en mi recuerdo, afectándome directamente. Y si me afecta directamente a mis emociones, entonces va a seguir enfermándome. Pero si por el contrario tenemos buenos recuerdos de él, estos recuerdos hermosos me van a seguir guiando en la luz, me van a seguir alentando, motivando y por lo tanto también sanándome. Recuerden que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Y si estos recuerdos aquí están provocando una emoción buena o una emoción mala, estas emociones van a directamente afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y es por eso que desde el punto de vista de la Kabbalah, de la interioridad de la escritura, lo que está escrito aquí sirve para demostrar que estamos unificados, el alma que está habitando en nosotros
vino a hacerse uno en este cuerpo y manifestarse a través del cuerpo. Es decir, si yo tengo buenos pensamientos, estos buenos pensamientos van a motivar a cambiar esta estructura física y hacerle más sana. Si por el contrario tengo pensamientos destructivos, estos pensamientos destructivos me van a enfermar y posiblemente me van a destruir. Y es por eso que cuando la Biblia habla, dice que el Creador eh, crea por medio de la palabra. Si nosotros estamos en este proceso creativo porque somos hijos del Creador, porque también somos parte del Creador, porque somos creadores y por lo tanto tenemos que ser creativos. Si es que en este proceso de creatividad nosotros actuamos de esta forma, estamos de alguna forma siendo la mano del Creador actuando sobre nuestro propio mundo. Y por lo tanto, somos artífices de nuestra propia existencia. Si es que provocamos salud o si es que provocamos, nos autoprovocamos enfermedad. Por tanto, este proceso es un proceso de autoconocimiento, el proceso de sanidad. La sanidad viene por el autoconocimiento. ¿Y esto es sinónimo de qué? El autoconocimiento es sinónimo de, precisamente por eso se llama conocimiento, el conocimiento o el aprender, el traer luz a nosotros. Esto en hebreo se le conoce con el nombre de Da'at, ¿sí? De Da'at, pero que también se le conoce como el hijo. Da'at, ¿sí? Al que se le llama el hijo, es decir, padre y madre e hijo son principios espirituales. Mal hacemos en pensar, en imaginar, en crear una imagen de un padre, de una madre y de un hijo espirituales, porque precisamente contradice el mandamiento de la Biblia que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de qué, de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? Esto, padre, madre, hijo. Ni siquiera también de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está en la tierra y debajo de la tierra? Nuestras facultades emocionales y nuestras acciones. Entonces, a estas facultades intelectuales les ponemos nombre, padre, madre, hijo. A las facultades emocionales les ponemos símbolos, nombres simbólicos. Por ejemplo, aquí, como ya hemos hecho costumbre, ahora les vamos a poner en palabras, le ponemos a personajes, en este caso a Abraham, que simboliza la bondad amorosa, que en la terminología hebrea se le llama Gesed. ¿Sí? Gesed es la bondad amorosa. Luego, aquí al frente, vamos a poner a quién, al hijo de Abraham, que es Itzhak, sí, ¿no? Itzhak, que es el temor. El temor que en hebreo es Geburah, o también el poder. Geburah, ¿sí? Y luego acá, al centro, la unificación de la bondad amorosa con el temor, o la unificación, la atadura de Abraham con Isaac, aquella historia que parece terrible, como el sacrificio de Isaac. ¿Cómo podemos imaginar siquiera de que Dios le pida a un amigo suyo, porque Abraham fue llamado amigo de Dios, entrégame a tu hijo?
en sacrificio. ¿Por qué está escrito de esta forma? Precisamente para que pensemos que eso es imposible, que es una aberración, que Dios no quiere y que por lo tanto tenemos que encontrar cuál es la moraleja de esta historia en todo este proceso increíble de que Abraham tenga que sacrificar a su hijo. Y un hijo, como nosotros les llamamos en el Ecuador, el guagua ya tenía 37 años cuando fue llevado al sacrificio. Y el fruto de este proceso aparece aquí Jacob. Jacob, que simboliza la armonía, vamos a ponerle así, la armonía o belleza interior. ¿Sí? Y el término se le conoce como Tiferet en hebreo, ¿no? Tiferet, ¿sí? Bien. Todos estos son arquetipos. Por ahora voy a hacerle rápidamente. Los otros son Netzach, en este caso simbolizado por Moshe o Moisés. Moshe, que es Netzach, o la victoria, que también es la humildad. Y luego acá el otro arquetipo es su hermano, Aarón, así, Aarón, que es el esplendor. Por eso él es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote que se viste de una forma esplendorosa, con un montón de piedras en su pecho, etcétera. Od es el esplendor o gloria. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Perdón. Bueno, perdón, que está. Luego viene acá otro que está también en la mitad, que es el fundamento. Perdón, en este caso es Joseph. Joseph, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto y llegó a ser un faraón. Joseph, que es el fundamento, y este fundamento es llamado um, Yesod. Yesod, fundamento. Y luego acá tenemos, vamos a ponerle justamente el otro color. ¿Sí? El otro color aquí, David, el rey de Israel por siempre, que es el reinado, Malhut, reinado. ¿A qué se refiere el reinado? ¿Qué es lo que reina o debe reinar el mundo? Y le vamos a poner aquí en un resumen chiquito, ¿qué es lo que debe reinar el mundo? El mundo debe reinar el habla. En realidad, el rey de este mundo debe ser el habla, pero el habla buena, el habla tiene que ser rectificada. Entonces, aquí tenemos la estructura del árbol de la vida que le hemos puesto con ya los nombres, pero cada uno de estos le vamos a poner aquí, es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Vamos a hacerle un poquito más grande. ¿Sí? Ah, así. ¿Qué es un arquetipo? Cada uno de estos nombres que hemos puesto aquí, incluyendo los de las facultades intelectuales. Un arquetipo es un símbolo, una representación. ¿De qué?
de algo interior nuestro. Por eso es que toda la Biblia está hablando de la estructura de estos arquetipos, de estos símbolos, de estas cosas a las que están simbolizando estos arquetipos, que son las facultades intelectuales o emocionales o de acción nuestras. ¿Cómo debemos modificarlas? ¿Cómo están estructuradas para que puedan integrarse entre ellas? Nuestro inconsciente, en realidad es todo esto, nuestro inconsciente, el conjunto de todo, el 99% de nuestra alma es un alma inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque de alguna forma es nuestra sombra. Nuestra sombra significa todo ese conocimiento acumulado que tenemos aquí y que no sabemos que está allí, no sabemos por qué somos lo que somos, por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos. Simplemente decimos, yo soy así. Y a veces cuando decimos yo soy así, no voy a cambiar. Pero si tenemos este conocimiento, sabemos que el cambio que tenemos que hacer va a ser en nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque si esto que está dentro de mí es oscuridad, vamos a poner ahora en una palabra sombra, ¿sí? Si es que esto que llevo dentro es una sombra, ¿por qué? Porque no la conozco. Lo que se conoce es la luz del conocimiento. Es decir, esta intención de aquí de la sanidad, del autoconocimiento es Da'at. Vamos a ponerle aquí, este viene a ser la luz, ¿sí? La luz del conocimiento. A esta luz del conocimiento se le llama hijo. Qué curioso que está escrito en el llamado Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, está escrito, yo soy la luz del mundo. Cuando está escrito de esta forma, tenemos que entender este arquetipo es la luz del conocimiento que nos debe iluminar. Esto que parece que está como en forma de un ser humano, que vino a aparecerse en este mundo, dice, ¿cuál es el sentido de aparecerse en este mundo? El sentido de aparecerse en este mundo, como ya hemos visto en algunas veces, es de que esta luz haya descendido del cielo, ¿sí? Perdón, vamos a ponerle el color adecuado. Esta misma luz que haya descendido del cielo, ¿sí? Descender del cielo significa bajar hacia la tierra para alumbrar con el conocimiento. Este es el sentido de descender de los cielos y hacerse como uno de nosotros. Entonces, ¿para qué? Para alumbrar la sombra. Pero, ¿qué significa esto? Que nosotros cuando miramos nuestra interioridad y cuando vemos la sombra corresponde a aquellas cosas que no son buenas o no son tan buenas, no fueron buenas a lo largo de nuestra vida. Y recuerden, como estábamos hablando hace unas clases pasadas, nosotros hemos dicho, heme aquí, alegóricamente, cuando venimos al mundo, es decir, hemos aceptado de alguna forma el venir a este mundo, a esta familia, a este lugar, hemos aceptado pacientemente, amorosamente a habitar aquí y aceptamos ese propósito de venir a transformar el mundo. Pero cuando llegamos, ya estamos aquí, nos hemos olvidado de este propósito. Porque recuerden, un niño cuando entra es como que le han reseteado todo y tiene que aprender nuevamente. Un niño no conoce absolutamente nada, viene sin el conocimiento anterior, sin esa memoria anterior y viene aquí a conocer el lenguaje, a conocer todas las cosas, pero viene arrastrando en sus genes esa forma de ser, esa esencia de nuestros padres.
Es por eso que a veces nosotros heredamos el carácter, por ejemplo, de nuestros padres. Y así decimos, miren, este es igualito al papá. ¿Por qué? Porque es el genio y figura del papá. Por eso se le dice de tal palo, tal pastilla. Y de la misma forma, heredamos también estas predisposiciones para las enfermedades. ¿Por qué? Porque heredamos esta forma de ser. No heredamos las enfermedades, pero heredamos esta predisposición que es la forma de ser y de actuar que nos llevan a la misma circunstancia que posiblemente tuvieron nuestros padres y por lo tanto se enfermaron. Por eso los médicos nos preguntan, ¿existe algún familiar antepasado suyo que haya padecido de tal o cual enfermedad? ¿Por qué? Porque ya puedes sospechar que también se va a manifestar en nosotros esa enfermedad. Pero así como nosotros heredamos estas características de la piel, de los ojos, del tamaño, de la raza de nuestros padres, también vamos absorbiendo, eh, venimos trayendo esta esencia de nuestros padres que posiblemente son sombras de ellos, que las repetimos en nuestra vida. Esa sombra que nosotros somos es como la oscuridad nuestra, pero nosotros tenemos que aprender a, a abrazar esta sombra. Es decir, no es que tenemos que pelear en contra de la sombra. Sí, tenemos que traer la luz para ir transformando estas sombras que venimos arrastrando de nuestros padres, pero que también nos metieron a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar que somos como un árbol frondoso. Un árbol, por eso la Biblia nos compara que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol que está bien plantado junto a corrientes de agua se hace grande y frondoso. Pero mientras más frondoso es, más puede transformar el CO2 para purificar el ambiente en oxígeno. Cada hojita hace su trabajo en recibir la luz y transformar el agua con el CO2 y hacer que eh, pueda transformarse en glucosa en su interioridad y expulsar al ambiente oxígeno. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Está purificando el ambiente. Pero mientras más grande es el árbol, más sombra tiene. Es decir, si nosotros decimos, tenemos hemos sido bendecidos, como llamamos comúnmente, hemos sido bendecidos por Dios porque no nos falta nada, porque tenemos todo, porque hemos sido privilegiados en la vida. Recuerden que un árbol, mientras más frondoso es, mayor sombra tiene. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta de esa sombra y que somos también la sombra. Y al darnos cuenta que somos la sombra, no se trata de pelear la luz en contra de la oscuridad, sino de fundirse como el mismo proceso de Abraham. Vamos a dibujarlo nuevamente. El proceso de Abraham. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? Se fundió de una forma amorosa con Isaac. Es decir, en este caso, la luz está representada por Abraham y la sombra está representada por Isaac. Cuando el Creador supuestamente le llama, ven y sacrifícame a tu hijo, nos está contando una historia de héroes y villanos, una historia en el que van a ser estos dos los héroes y el villano realmente es Dios. ¿Por qué? Porque le manda a hacer una cosa increíble que no se puede hacer. Pero esto se nos mete, se nos graba en la mente
para tratar de razonar y pensar cuál es el meollo del asunto, cuál es el condumio de esta historia. ¿Sí? Y la moraleja de la historia es de que se funde la bondad, con bondad amorosa, se funde a nuestros miedos para rectificarlos. A esto se le conoce, vamos a poner aquí las verdaderas palabras, a esto se le conoce como endulzar los juicios. Vamos a ponerle otro colorcito y un poquito más chiquito. Endulzar los juicios. ¿Qué significa endulzar los juicios? Cuando nosotros encontramos las sombras, les vamos a abrazar las sombras. Vamos a darnos cuenta, tener conciencia de lo que somos, vamos a querernos tal como somos, pero para irnos transformando poco a poco, queriéndonos. El amor es la más grande fuerza de todas, la motivadora de todas las transformaciones. Cuando por amor nos entrelazamos a nosotros mismos, nos abrazamos a nosotros mismos, estamos abrazando la luz con la sombra. Estamos abrazando, ah, vamos a ver, sería abrazando esta luz con la sombra, porque el amor es la más grande de las fuerzas de transformación que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que aprender a ser misericordiosos con nosotros mismos. Y por lo tanto, cuando encontramos estos problemas a que venimos arrastrando, estos padre y madre que nos parecen, nos dieron una imagen terrible, por ejemplo, ¿no? No tuvimos buenos padres, no tuvimos una buena madre y no buen padre, o a veces hay algunos que les fueron abandonando, pero cuando somos capaces de retornar a encontrar nuestro origen y logramos endulzar estos juicios, este endulzamiento de los juicios produce sanidad interior. Entonces, la transformación esta que hemos estado hablando del árbol de la vida tiene que ver con el acercarnos a estas fuerzas misteriosas llamados padre y madre que están grabados aquí. No importa si les conocimos o no a nuestros padres. No importa qué tan bien nos fue con ellos. Pero si a lo largo de la vida aprendemos a retornar a ellos y transformar estas imágenes para bien, esto nos va a ayudar a sanar nuestra propia interioridad. ¿Por qué? Porque abrazaremos nuestras propias sombras. Y al abrazar nuestras propias sombras, nosotros sabemos que la sombra es buena también, porque mucha luz, mucho calor en el día, también nos va a quemar. Necesitamos estar abrigados a la sombra de quién, a la sombra del omnipotente. A eso se refiere la sombra debajo de las alas del omnipotente, porque nos sentiremos seguros. A eso se refiere los versos de abrigarnos a la sombra del omnipotente. ¿Por qué? Porque habremos endulzado los juicios. Y que este proceso que tenemos que realizarlo sea siempre para bien, que las cosas que tenemos que enfrentar en la vida podamos retornar hacia el pasado nuestro y tratar de irlo endulzando poco a poco, abrazando las sombras, haciendo este trabajo de la atadura de Isaac, que se funda
en una sola amarra, en un solo abrazo, la bondad amorosa con nuestros temores.